Hola mis hermanos, buenos días, ¿cómo se encuentran en este hermoso día? Hoy seguimos con el día 6 de la semana 11 y nos vamos hoy a leer la primera epístola universal de San Pedro Apóstol 1, 2 y 3. ¿Listos? ¿Estamos listos? Así que vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por este maravilloso día que tú nos regalas. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu que mora en nosotros, Señor, y que nos ayuda a poder entender y comprender esta palabra, Señor, en este día, Señor. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos y enseñándonos toda verdad y que ponga en nosotros el querer como el hacer, de no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Te alabamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Capítulo 1 de primera epístola del apóstol Pedro. Salutación. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Una esperanza viva. Bendito al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros, en lo cual vosotros os alegráis aún ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quienes creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozos inefables y gloriosos, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para vosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníamos estando en vuestras ignorancias, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzgó según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo en vuestras peregrinaciones, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa incorruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Habiendo purificado vuestras almas con la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo
renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera de Pedro capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La piedra viva. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificaos como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados, el pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otros tiempos no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vivid como siervo de Dios. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buenas nuestras maneras de vivir entre los gentiles, para que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviado, para castigar de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honra a todos, ama a los hermanos, teme a Dios, honra al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia, padecimiento injustamente, pues qué gloria es si pecáis, sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrid y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Porque vosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestra alma, Jesús. Capítulo 3. Deberes conyugales. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también lo que no creáis a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea de externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible,
ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaba en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis tenido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivir con ellas sabiamente, dándole honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherencia de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan tropiezo. Una buena conciencia. Finalmente, sed todo de un mismo sentir, compasivo, amados, fraternalmente misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldiciendo por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredes bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguíais el bien? Mas también si alguna cosa padecisteis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados de las calumnias vuestras buenas conductas en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otros tiempos desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. Fueron salvados por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la expiación de la buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de los Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él está sujeto ángeles, autoridades y potestades. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hay mucha enseñanza del apóstol Pedro. Recuerden que Pedro fue el que caminó, fue un mejor amigo de Jesús y estuvo con él durante todo el tiempo, prácticamente en todo. Fue uno de los aliados de Jesús. Pero hay mucho para estudiar, mucho para analizar. Somos probados como el oro y cosas maravillosas. Pero hay algo que dice en el capítulo 2, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Wow. Pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo nos ha adquirido Dios a nosotros? A través de la muerte de Jesús en la cruz. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz, Él pagó el precio para nuestra redención, para nuestra salvación. Así que eres y somos real sacerdocio, somos una nación santa y somos ese pueblo adquirido por Dios, el cual, sea lo que sea, Él nos ama y quiere lo mejor para nuestras vidas. Así que, wow, que el Señor nos hable más y más y más sobre estos pasajes. Meditémoslos, escudriñémoslos, que hay mucho tesoro escondido en toda esta palabra del día de hoy. Dios te bendiga, que tengas un maravilloso día y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de vosotros. Bendiciones. Bye bye.